Levantemos nuestro corazón al Padre Celestial para orar. Señor, tú nos has enseñado que tienes un plan, que todo tiene un propósito delante de ti, que cada cosa tiene su causa y su determinación, por tanto no existen las casualidades contigo. Gracias, Señor, porque esa visión nos da también claridad para la visión de nuestra vida. Nos levantamos, Señor, entonces con otro ánimo, sabiendo que tú estás al control de todas las cosas y que cualquier cosa que ocurra, aunque no la entendamos, está dentro de tu propósito. Pero hoy, Padre, vamos a pedir especialmente por nuestro corazón, por un corazón que necesita, Señor, estar en comunión contigo en forma continua, por un corazón y una mente que necesitan, Señor, a veces salirse de los moldes y de las matrículas, de las cuadrículas también que nos hemos fabricado o que nos han fabricado, Señor. Tú estás esperando de nosotros una cercanía de corazón a corazón para que pueda definirse como una verdadera relación. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por tu Espíritu, por la obra de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu sobre nosotros, dándonos claridad en la mente y en el entendimiento, sentimiento, Señor, hacia lo que vamos a oír y lo que vamos a hacer de aquí en adelante. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. El propósito de estas enseñanzas fue el de responder a una necesidad en su tiempo de seguir recibiendo la palabra de Dios con todas las implicaciones, dado que nos habían bloqueado las reuniones presenciales. Pensamos en esa época que esto iba a ser transitorio, pero nos damos cuenta que el Señor usa todo lo que a Él le place, de la forma que a Él le place. Y entonces ya tenemos una institución dentro de las reuniones virtuales que no podemos menospreciar, porque el Señor ha sido generoso en estas reuniones. Estoy queriendo decir que el Señor vino con revelación especial durante este tiempo en que el mundo fue sacudido durante 2 años por la pandemia. Me refiero específicamente a la de COVID, porque probablemente ahora venga otra más adelante. Y al sacudirnos, el Señor quería, en primer lugar, que tomáramos una decisión con respecto a su palabra, así la íbamos a tomar de una forma nueva, renovada, una forma mucho más sentida, dejando que nos tocara en lo más íntimo, con el propósito primario de santificarnos. Es por eso que hemos estado viendo el tema a lo largo de los diferentes días que nos hemos reunido, con las diferentes enseñanzas, inclusive cosas como Proverbios o como el estudio de Efesios que alcanzamos a hacer hasta el capítulo 5, tenía ese propósito primario de entender que debemos sacar de nosotros las cosas que desagradan a Dios. Pero el propósito todavía más alto que eso, no lo hemos quizá captado en profundidad, que es lo que vamos a ver hoy. Voy a poner un ejemplo. Consideremos que 2 personas se encuentran continuamente, con una frecuencia bastante alta, inclusive de varias veces al día, pero que esas 2 personas no se relacionan de ninguna manera. Sean 2 vecinos, sean 2 familiares, 2 personas que estén bajo un mismo techo, se encuentran, se miran, se saludan momentáneamente, pero no hay ningún intercambio más a fondo. ¿Miraríamos ese tipo de relación como algo
desfasado, incluso hasta ridículo, porque no puede ocurrir eso en lógica. Cuando dos personas están bastante cercas, de alguna manera uno de los dos tiene que poner el tema y empieza una charla y empieza un compartir y empieza un compañerismo. Pero aunque eso es apenas lógico, pareciera que en nuestra vida cristiana esa es más bien la característica de esa experiencia espiritual. Nos encontramos con Dios, oímos hablar de Él mucho, pero no nos relacionamos profunda y fuertemente. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, es que la relación con Dios no es solamente oír una palabra, una enseñanza, un sermón, sino es un intercambio de sentimientos, de propósitos de vida, de sueños, de anhelos, de conceptos, y que el uno enriquezca la vida del otro. Entre Dios y el hombre, pues obviamente el hombre no puede enriquecer la vida de Dios porque Dios es Dios, Dios lo tiene todo. Pero sí sería clarísimo que la relación con Dios debería enriquecer la vida del cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces nuestra relación con el Señor parece como tan pobre? La volvemos como algo rutinario en el cual acercarnos a hablar con Él lo escondemos detrás de una palabra que es bíblica, pero que nuestro cerebro y nuestra rutina la ha apagado y la ha enfriado. El orar, un tema tan importante que el propio Señor Jesucristo enseñó lo que llamamos el Padre Nuestro sobre la forma de acercarnos al Padre Celestial, porque Él conocía la importancia de hablar con su Padre y quería que nosotros la comprendiéramos. Entonces convertimos eso en el tema de la oración dentro del cristianismo, que se nos convierte a su vez en algo muy frío, muy rutinario, muy ritual y por tanto agobiante. Cuando uno le propone a la mayoría del pueblo de Dios que ore, muchos hacen cara de ¡ay, otra vez! En vez de que hubiera un entusiasmo, porque hay un encuentro con Dios, porque hay un intercambio enriquecedor. Y es eso lo que pasa a nivel incluso de pastores encargados de llevar la palabra de Dios, pero no caemos en cuenta que esa palabra puede ser llevada básicamente de dos maneras. Predicar la palabra de Dios solamente como una enseñanza, como se puede enseñar cualquier otro tema, transmitido a una serie de alumnos, ni siquiera discípulos, alumnos que reciben esa enseñanza y la guardan en alguna parte de su alma y probablemente la utilicen o probablemente no, nunca se vuelvan a acordar de esa enseñanza. Es predicar la palabra, pero el verdadero ministerio que el Señor Jesucristo estableció es el de predicar la palabra con poder. Y no es poder del pastor, no es poder del predicador, es poder del Espíritu Santo de Dios. Ese poder se manifiesta en dos ocasiones, básicamente cuando se está predicando. Una, cuando el predicador se rinde al Espíritu Santo, al poder, y le dice: Señor, muéstrame el camino de lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, qué es lo que quieres tú que se diga, y habla tú a través de mi boca. Ahí empieza a salir la palabra de poder, pero la palabra de poder también necesita un receptor que tenga el corazón dispuesto de la misma manera que el predicador. Ahora es a recibir con poder la palabra de Dios, de forma tal que quede instalada como un programa en la parte más íntima del ser y lo transforme,
y entonces se vea el fruto de esa palabra de poder en la vida del creyente que está oyendo la palabra de la forma correcta. Pero lo que vemos en estos últimos 200 años, tal vez, pongámosle 100 años, para ser más exactos, es que mucha gente recibe la palabra, pero casi como si fuera una charla motivacional, como si fuera una enseñanza de geografía, o peor aún, de álgebra que nadie entiende. Y se queda ahí, desperdiciada. Salió la palabra, pero el poder que es del Espíritu Santo no se vio por ninguna parte, porque ni el pastor la pidió, ni la quiere. Él quiere solamente su mérito, su vanagloria, hasta su dinero. Y el oyente tampoco quiere ser transformado, no quiere cambiar. No quiere que le muevan el piso de la comodidad. Entonces, la palabra de poder va a tocar a una iglesia cuando esa iglesia está dispuesta a arrepentirse, a entender que la palabra de Dios es consuelo, es esperanza y es amor para aquellos que están dispuestos a cambiar. Pero es una palabra que es muy fuerte, que es muy dura, que golpea y que hiere para aquellos que no están dispuestos a cambiar. Entonces, ¿dónde queda el objetivo primordial de todo esto? Miren, el objetivo de la iglesia no es la predicación, no es una relación institucional donde un poco de gente se reúne alrededor de otra persona o de un grupo pequeño, una camarilla de pastor y ancianos para llamarse congregación. El objetivo de la palabra de Dios y de la iglesia es que cada creyente aprenda a relacionarse con el autor de la palabra, con el autor de la iglesia, con el que viene por la iglesia. Entonces, ahí es donde veíamos la figura absurda de dos personas que escasamente se saludan, pero no comparten. La comunión entre Dios y el creyente es el centro de toda la cuestión bíblica, de toda la cuestión teológica, y más que eso, porque es que la teología a veces, en vez de enriquecer, empobrece. No que la teología sea mala, sino como se toma la teología, se convierte en una aula de clase, como decía ahorita otra vez la geografía o el álgebra. Entonces sale el alumno con un título de teólogo después de 3-4 años o de 2 años y su relación con Dios sigue en ceros. Las iglesias del Señor están haciendo lo mismo, formando congregantes, pero la relación con Dios no se está estableciendo. Pero consideremos ahora por otro lado lo que es la relación de Dios con los varones y las mujeres de la Biblia. Ustedes ven un fenómeno muy llamativo, que es el hecho de que estos varones, un Abraham, un Moisés, un Daniel, parecían estar conscientes de que la presencia de Dios estaba allí con ellos, siempre presente. Perdón la redundancia, que la presencia de Dios era real, no era una teoría, no era un estudio más sobre cualquier cosa de teología. Y era tan real esa presencia que ellos hablaban con Dios y mejor aún, oían que Dios les hablaba. Abraham dijo que Dios le habló y le ordenó que saliera de la tierra donde vivía y que se fuera para otra tierra. Abraham dijo que oyó que Dios le pedía la vida de su hijo. ¿Cómo explicamos eso? Una presentación misteriosa de Dios, una aparición. Bueno, eso quizás se puede explicar en la zarza, quizás se puede explicar en la apertura del Mar Rojo, quizás. Pero en otros pasajes simplemente se habla de que Dios se comunicó con el creyente y el creyente creyó, y lo que creyó quedó consignado en el libro sagrado que hoy llamamos Escritura.
y esa enseñanza ha servido para miles y miles de creyentes. ¿Cuántos hoy en la iglesia del Señor del siglo XXI estarán teniendo esa relación cercana, íntima, primigenia, podemos decirle, porque cuando el hombre es tocado por Dios, algo le va a pasar siempre? Y la Escritura es una invitación constante a ese tipo de relación. Podemos mirar la palabra que está en Colosenses 3, 1 al 5. Miren esta exhortación que a veces podemos colocar en una de dos dimensiones. O la volvemos solo teología o la volvemos vivencia. Dice Colosenses 3:1: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que si tú realmente has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, te estás viendo renovado cada día, el egoísmo que tenías hace 10 años o 5 años, hoy está muy pequeño en cuanto a su fuerza y en cuanto a su control, porque ese sigue allí estable en la carne, sigue molestando en la carne, pero el crecimiento de tu espíritu ya puede domesticar ese egoísmo, porque has estado buscando las cosas de arriba. No has estado buscando un pastor, ni una iglesia, ni una doctrina, ni una enseñanza. Has estado buscando las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que está arriba? Claro, Dios el Padre, Dios el Hijo. Y en nosotros, Dios el Espíritu Santo, para que haya esa comunión. Buscamos a Dios el Padre y entonces lo encontramos en una forma contradictoria para la razón, para la mente, porque dice que está arriba, pero lo encontramos dentro de nosotros, porque ahora se vuelve cercano. Es cuando desaparece la soledad, esa soledad con la que llegamos a Dios pensando que Dios iba a resolver esa situación. ¿Por qué a unos se les resuelve y a otros no? Porque aquí está: busquen las cosas de arriba. El que busca, encuentra. ¿Y a quién está buscando? Al de arriba. Si lo encuentra es porque lo buscó. Y si no lo encuentra, perdón que haga esto de una forma como tan de escuelita, pero es así. Si no lo encuentra en su vida cotidiana es porque no lo ha buscado. Porque Dios estableció esto como una especie de ley universal. Lo digo de otra manera, como una ley de gravedad. Si tú buscas, encuentras. Pero si no buscas, nada que hacer. Entonces sale otra implicación de todo lo que estamos diciendo. El cristiano que quiere encontrar la vida abundante y sobrenatural que viene del cielo, tiene que dedicarle tiempo a Dios. Tiempo personal. No es el tiempo del pastor que ha invertido él en tratar de entender la palabra para explicarla después. Es tu tiempo. El pastor ya invirtió su tiempo y ya le llegó la bendición por ese estudio que hizo de la palabra para explicártelo a ti. Pero ahora te toca a ti. Y antes de buscar a Dios, has tenido que mirarte a ti mismo y decir: ¿qué tengo yo que el Señor no quiere que esté allí? Empiezo a mirarme: Espíritu Santo, ayúdame para sacar el pecado de mi vida, porque yo quiero arrepentirme. Entonces toda búsqueda de Dios empieza por el reconocimiento de la pequeñez, ni siquiera eso, de la incapacidad del ser humano para llegar al cielo. Incapacidad por sus propias fuerzas e incapacidad por el pecado. Por eso es que busca un Salvador, pero no solamente de una vez, sino un Salvador de todos los días. Señor, cuando yo llegué a tus pies hace 20 años, 10 años, tenía estos pecados y estos, pero hoy, Señor,
tengo la pereza, tengo la indolencia, me he enfriado, me he apartado, Señor, me han exhortado a que te busque y no he querido. ¿Por dónde empieza esa búsqueda? Hermano, es tan sencillo que Dios te va a oír si tú levantas la oración en este momento diciéndole: Señor, ayúdame a encontrarte como Dios personal. Te va a oír, ojo, te va a oír, es la promesa que Él hace, pero no te va a oír inmediatamente, probablemente, porque va a esperar a ver si tú vuelves a hacer la misma petición, la misma plegaria, el mismo clamor varias veces, porque se supone que estás buscando. ¿Qué chiste tiene que uno encuentre a la primera que salga a buscar? No, eso no tiene chiste. Alguna vez el Señor nos enseñó que a Él le gustaba el juego de las escondidas. Los grandes tesoros no se encuentran de buenas a primeras. Como la mina de oro no está en la superficie de la tierra la mayoría de las veces. Claro que se encuentran pepitas de oro en el río, pero muchas veces las vetas grandes de oro están en profundidad y hay que cavar hondo. Hay que hacer un túnel y después meter unos rieles y unas vagonetas para sacar toda la tierra día tras día, a veces mes tras mes, hasta que finalmente, después de un tiempo, se encontró la veta de oro. El Señor sigue la misma estrategia con sus cosas. Él nos regala sus perlas de buenas a primeras. Sí, te da la gracia, te sostiene, te alimenta, te da la fe que necesitas, pero los tesoros profundos, esos que van a enriquecer tu vida, esa revelación que va a cambiar tu forma de ver y de pensar, ese sentir que sin Dios no puedes caminar, eso es una veta de oro que tienes que profundizar. Busquen las cosas de arriba, y vuelve y lo dice: ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Explicó más claramente qué es lo que pasa. Nuestra mente anda por aquí, por allá, por más allá, se ocupa con una cosa, se ocupa con la otra, se distrae con esto, gasta tiempo en esta otra cosa, pero con Dios no invierte mucho tiempo. Ay, Señor, llevo 5 minutos buscándote y ya estoy lleno de pensamientos que no son. Ay, dejemos por hoy así, mañana vuelvo y te busco. ¿Cuándo va a encontrar ese creyente? Tiene que abrir su corazón, decirle: Señor, mira mi pereza, mira mi incapacidad, mira mi inutilidad, pero yo quiero, Señor, a pesar de eso, que me encuentro a mí mismo, quiero encontrarte, quiero sentirte y quiero vivir contigo, quiero tener una relación personal y directa. Pongan la mente en las cosas de arriba, las de la palabra, las de la verdad, las de la luz, no en las de la tierra. Que la conversación del vecino puede que te entretenga, pero eso no te va a hacer crecer. Puede que el programa de televisión o de internet sea entretenido, pero no te va a hacer crecer como persona, y mucho menos como hijo de Dios. En cambio, cuando tú inviertes esfuerzo en buscar a Dios, te va a costar trabajo al principio, pero vas a ver los frutos. Tú no te alcanzas a imaginar lo que siente el corazón del creyente cuando ha estado cerca de Dios, cuando ha podido asegurarse que Dios le dio una revelación sobre determinado tema. No estoy hablando de teología, estoy hablando de cómo debe tratar la esposa al esposo o el esposo a la esposa. El Señor vino y te mostró con su corazón, con su palabra, te habló. Tú no oíste palabras audibles probablemente, pero sentiste algo en tu corazón como si fuera una respuesta contundente. Quedas totalmente convencido que eso es lo que tienes que hacer para mejorar tu relación de pareja. Porque estás ocupando la mente en las cosas de arriba, en el corazón de Dios, en la voz de Dios, en la relación con Dios. ¿Por qué?
Versículo 3 de Colosenses 3, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo es tremendo, porque está diciendo que el verdadero Hijo de Dios ha muerto. ¿A qué? Al pecado, ¿cierto? Ha muerto a las cosas del mundo, ciertísimo, y por eso le queda fácil ahora, cuando está muerto a las cosas del mundo, buscar las cosas de arriba. Porque su vida está escondida, tiene que encontrarla, tiene que permitir que el Espíritu la desarrolle en Cristo, la vida en Cristo, la vida de Cristo en mí, la vida eterna, la vida sobrenatural, el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo. ¿Te alcanzas a imaginar, a percibir un poco cómo será ese sentir como Cristo? ¿Cómo pensar como Cristo? Versículo 4, miren, y cuando se manifieste Cristo, doble cumplimiento, cuando se manifieste en su venida, pero también cuando se manifieste en tu vida de cada día, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Estos dos versículos están describiendo lo que es el entendimiento del cristiano que está abocado a la presencia de Dios, que está viviendo en función de Dios, que se ha olvidado de los distractores. La mayoría de las veces, eso no es perfecto todavía. A veces viene la distracción, se desconecta uno de la parte espiritual, pero cuando está conectado con la comunión con Cristo, entonces la vida escondida empieza a florecer, a salir, a soltar su aroma, soltar su belleza como una flor y a producir el fruto. Y entonces Cristo se manifiesta y empezamos a ver entonces cómo somos cambiados, cómo nos sentíamos un escalón abajo ayer, hoy estamos un poquito más arriba en cuanto a la cercanía con Dios. Y somos manifestados de gloria en gloria. Un poco de gloria hoy, porque viene el brillo, viene la luz, viene la verdad del Señor sobre mi vida. Y hoy comprendo y entiendo, y entre más comprendo y entiendo como Cristo, menos me angustio y menos me afano. Vemos cantidad de cristianos afanados. No sé si serán cristianos realmente. Ellos dicen que sí, pero muchos de estos cristianos no han entendido esta palabra, no han entendido la tremenda riqueza de las bendiciones que Cristo quiere poner en el corazón, y no son bendiciones comunes y corrientes, sino todas de arriba, sobrenaturales, manifestándose en gloria, Él, su gloria sobre nosotros. Más luz, más brillo, más verdad. Pero hay que hacer algo. Versículo 5, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aquí hay un problema con la interpretación de este versículo, y es que la primera interpretación, que parece la más adecuada, está diciendo que la avaricia, o sea, el amor a las cosas, al dinero, a las cosas del mundo, es idolatría. Pero bien mirado el contexto, todo esto, la inmoralidad sexual, las bajas pasiones, los malos deseos, todo es idolatría. Por esa razón el Señor dio el primer mandamiento como poniéndose Él en primer lugar, y después dijo: no te harás imágenes de nada que esté sobre la tierra. El mandamiento contra los ídolos es algo no comprendido, y es que nosotros, aún como cristianos, no nos damos cuenta que tenemos muchos ídolos por desterrar. Dinero, salud, pensamiento, intelecto, sentimientos, egoísmo, hijos, padres, esposo, estudio, Biblia, teología.
La Biblia no se puede idolatrar, al único que hay que adorar es a Dios. Yo no puedo decir que me conozco la Biblia al derecho y al revés para que me miren. Eso es idolatría. La palabra de Dios es para conocer al autor de Dios. Entonces, tengo que hacer morir todos los ídolos para que mi espíritu esté desocupado de todas las influencias perniciosas que no me dejan que mis pensamientos se dirijan hacia arriba. Y allá entonces podré tener esa comunión tan anhelada, que debiera ser precisamente el sueño de cada verdadero creyente. Y lo digo de esta manera tajante y contundente. El que no esté soñando con estar cada vez más cercano al Señor, no ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento va a producir una reforma desde la raíz del espíritu del hombre, del alma del hombre también, hasta que se ha renovado todo hasta la imagen del varón perfecto. Y yo, teniendo ídolos, no puedo ser el varón perfecto. Hay mucha palabra en la Biblia, solamente vamos a mirar unos poquitos. Dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios. Levántense, es Primera de Crónicas. Levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que ha de ser edificada al nombre del Señor. Este versículo no se puede entender si yo no recuerdo aquello que dice que yo soy templo del Espíritu. La casa que ha de ser edificada al nombre del Señor soy yo. El Espíritu Santo tiene que edificarme a mí para convertirme en morada de Dios. Y traer el arca, que es el arca del pacto, o sea, el sitio sagrado donde Dios se reúne con la criatura, el arca de encuentro con Dios. Y los utensilios sagrados son todos esos dones y ese fruto que Dios nos da. Entonces dice, Primera de Crónicas 22, desde el principio, dedíquense pues en corazón y alma a buscar al Señor su Dios. Pastor, pero eso está bien para Crónicas, para hace 4.000 años, 3.500, pero siglo XXI, ¿usted ve los afanes allá en la calle? Claro, hermano, veo los afanes allá en la calle, y esos de afanes allá en la calle, la mayoría son mundanos, pero tú no eres llamado a ser mundano. Tú tienes que saber apartar tu alma y tu espíritu de entre lo que es mundano, sacándole el tiempo al Señor. Aquí no hay vuelta de hoja. Si no le dedicas tiempo al Señor, no vas a crecer. Y si no creces, no habrá santidad. Y sin santidad, nadie verá a Dios. El Señor sabe que esto es un proceso profundo, radical. Entonces Él va a dedicar todas las fuerzas, Él sabe cómo, para cambiarnos tan rápido como sea posible, de acuerdo a los tiempos. Ya no queda tiempo, entonces las transformaciones que el Señor está produciendo son muy rápidas. Estamos viendo creyentes que están creciendo rápidamente en el Señor, y estamos viendo otros que se están apagando cada vez más. Mateo 16:23 dice: entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, ¿a quién? A un discípulo que se suponía que estaba siguiendo al Salvador. Miren lo que le dice el Señor: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pienses en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y por tanto, como discípulo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, eres tropiezo. Qué inconcebible palabra, porque nuestra mente religiosa y rutinaria nos hace pensar que si estamos dentro de la iglesia, ya somos salvos, ya somos instrumentos de Dios. No,
Hay momentos en que nos dejamos usar por Satanás, y ese es el propósito de este tiempo, la santidad. Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensas tú? Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque la intención de la carne es muerte, siempre es muerte. El pensamiento, cualquiera que sea, pero pastor, yo no tengo malos pensamientos, a veces se me va a la cabeza. Eso precisamente, esa ida de pensamiento en nada, puede ser un partido de fútbol, inclusive, te está restando fuerzas espirituales. Entonces no puedo ver un partido de fútbol. Sí puede, pero ¿con qué corazón lo ve? Si has estado dedicado a Dios y quieres descansar, ve y mira tu partido. Pero si es al revés, si tu partido es la principal actividad y no buscas a Dios, tienes un ídolo. Voy a terminar con el Salmo 91:14. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Estamos hablando del crecimiento. El Señor es el que levanta. En mí ha puesto su amor. Amor es obediencia, amor es buscarlo, amor es aceptar su palabra y ponerla en el corazón. Entonces, esta palabra, esta enseñanza tiene como objeto hacer un llamado a tu corazón, un llamado a la excelencia, hermano, un llamado a que no hagas las cosas a medias para Dios, sino que te entregues de todo tu corazón, buscándole tiempo a la palabra de Dios, a la oración con Dios, a hablar con Él, a compartir, y cuando ya estés en ese camino vas a empezar a oír lo que Dios tiene para decirte. Vas a sentir en tu corazón esa revelación que es la voz de Dios, diciéndote por dónde ir y por dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Y vas a ver cómo crece tu vida y entonces te apegas tanto a esa nueva forma de vivir que ya no quieres regresar atrás. Ya quieres buscar cada vez más y más de Dios porque tu afecto quedó prendido de Él, quedó anclado en tu Señor y ahora ya no hay poder ni satánico ni humano que te aparte del corazón de Dios y entonces estás listo para Él. Como siempre te digo, esto puede ser un proceso muy largo, pero es que ya no hay tiempo. El Señor está haciendo procesos cortos y rápidos con aquellos que están dispuestos. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú nos conoces nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Pero por eso mismo tú has dispuesto todas las armas, las herramientas, las circunstancias, las personas y sobre todo tu palabra y tu poder para que podamos acercarnos a ti en forma sobrenatural por el poder de tu Espíritu, no por nuestras fuerzas débiles, Señor, no por nuestras intenciones infieles, sino porque tú la obra que comenzaste la quieres terminar en nosotros. Y nosotros confiamos en eso, Señor, porque somos hijos tuyos, porque queremos estar contigo por la eternidad. Nos abandonamos a ti, Padre, confiados de que tú nos levantarás y que nos tendrás listos, Señor, listos para la venida de tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.